buenas noches. Bienvenidos al programa número 22 de esta cuarta temporada de Desafío 2018 aquí en la pantalla de C5N. En el programa de hoy vamos a ocuparnos de tres de los temas sobresalientes de esta semana. Cuenta regresiva para el miércoles, sesión en diputados, proyecto para despenalizar el aborto. Vamos a hablar también del Mundial en Rusia. Y vamos a ocuparnos también, por supuesto, de esta nueva etapa de la economía argentina con el Fondo Monetario Internacional. El primer tema, despenalización del aborto, hay los cómputos preliminares, resultados para el gusto que quieran. Según algunos, la votación es a favor de la despenalización, según otras mediciones es en contra, y de todas maneras muchos indecisos, una veintena que van a definir si la balanza se inclina para uno u otro lado. En el equipo Desafío 2018 hice la consulta a todos los integrantes, los que estamos en cámara, la producción, hay unanimidad a favor de la despenalización del aborto. Creemos que no se trata de aborto sí o aborto no, sino que la discusión, la disyuntiva es entre aborto clandestino o aborto legal, seguro y gratuito. Una de las razones por las cuales estamos a favor de la despenalización, Olivia Azor nos la va a contar más adelante del programa, que es el drama de los embarazos de adolescentes. Respecto al Mundial 2018, uno de nuestros columnistas estrella, José Nathanson, va a tener una mirada particular. Vamos a aprovechar el Mundial de Rusia para enterarnos un poco de qué es lo que pasa en una de las potencias del mundo, ahí en Rusia, tanto que vamos a ver, tanto que vamos a hablar sobre ese país. Y enseguida, con varios invitados y con el desafío económico con Emanuel Álvarez Agis, vamos a tratar el frío, el invierno muy frío que se viene en materia económica. Emanuel va a desafiar la idea de que el Fondo Monetario vino a salvarnos de una crisis. Pero antes de eso, en el programa del Gato, hace un rato, Nacho Levi de La Poderosa nos estuvo contando los padecimientos de la gente de La Poderosa, puntualmente en la Villa Zabaleta, sufriendo tormentos, abusos, racias y maltratos de todo tipo. Nacho fue muy en detalle contándonos qué es lo que pasó y desmintiendo la versión que el viernes pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vertió en una conferencia de prensa. Patricia Bullrich, queriendo desacreditar las denuncias que había hecho La Poderosa, la última, porque hay varias denuncias anteriores, en particular acusando a la prefectura, mostró un video donde ella dice que un prefecto de apellido García fue agredido por integrantes de la villa de la agrupación La Poderosa. Eso está en duda, la versión de la gente de La Poderosa indica otra cosa. Pero aun si eso hubiese sido así, aun si el prefecto García hubiese sido agredido por dos jóvenes en un colectivo y por otros después al descender, de ninguna manera justifica lo que hicieron después. La racia, las torturas, secuestro por un tiempo, el maltrato, el abuso, el manoseo de gente de la Villa Zabaleta. La ministra dice que es un relato, de que es un invento, de que es mentira. La ministra pasa por alto muchas cosas. Pasa por alto, por ejemplo, y no es ningún relato, que hay 6 prefectos que en estos días están siendo juzgados en un tribunal oral por tormentos realizados en su momento, hace un tiempo, a Iván y Ezequiel, 2 integrantes del colectivo villero La Poderosa. La ministra pasa por alto que testigos de ese juicio fueron seguidos por prefectos que los amenazan para que modifiquen su testimonio, para atemorizarlos en el juicio. La ministra pasa por alto que hay otras denuncias sobre la prefectura. Pero yo me quería detener en lo que particularmente
me pareció de lo más bajo, porque incluso uno puede comprender, no justificar, que un ministro, que un funcionario intente tergiversar una declaración con un video. Ahora, la ministra llegó al punto de tan bajo de decir que la gente de La Poderosa lo que quiere es liberar la villa para que opere ahí el narcotráfico, que quiere que no haya prefectos, por eso los acusan, para que el gobierno los retire y liberar la zona para que opere el narcotráfico. Lo dijo Patricia Bullrich el viernes pasado, no una, sino 2 veces, en conferencia de prensa. Hay un relato que intenta poner a la Fuerza de Seguridad, en este caso a la Prefectura Naval Argentina, en su tarea en la Villa 2124, como una tarea distinta a la que realiza. Y el objetivo, claro, es liberar el barrio para que el barrio no esté controlado por el Estado legal y esté controlado por el Estado ilegal, como vemos todos los días el intento de invasión del narcotráfico y de aquellos que trafican drogas y utilizan a las villas y a parte de su población y sobre todo a los jóvenes para traficar droga. Y he estado al lado de manifestaciones y marchas que lo único que tendrían que haber hecho es ir a apoyar al prefecto García, que fue realmente agredido y atacado por grupos que lo que intentan es que en la Villa 2124 la venta de narcotráfico, de estupefacientes esté liberada. No lo van a lograr. Realmente canallesco. No solo tergiversar, dar la versión de lo que pasó días atrás con los prefectos, sino acusar a la gente de La Poderosa de hacer lo que en realidad ellos están combatiendo, haciendo trabajo, y eso me consta personalmente, en la Villa Zabaleta y en varias otras, haciendo trabajo social para evitar, para impedir que los pibes de la villa caigan, sean captados por las redes de narcotráfico. Tan canallesco es que un hito para la gente de La Poderosa fue organizarse para controlar popularmente el accionar de los prefectos en la villa a partir de una muerte de un nenito llamado Kevin Venega, que cayó muerto precisamente por el cruce en un tiroteo de 2 bandas de narco. Si algo están haciendo estos pibes, esta organización en la villa, es exactamente lo contrario de lo que dice la ministra Patricia Bullrich. Le mostraba recién al gato, el termómetro, el servicio meteorológico marca 13 grados. Estamos a días del invierno y ahora vamos a ver cómo el invierno en materia económica y también social va a ser un invierno muy frío. El invierno seguro, y veremos si lamentablemente esto no se prolonga hacia también la primavera. Sabemos que hay acuerdo con el Fondo Monetario, ahora todavía no conocemos los detalles. Los detalles que esto se materializa en una carta de intención que el gobierno eleva para que el directorio lo apruebe, se firma lo que se conoce como un memorándum de entendimiento. Recién ahí vamos a conocer en detalle qué es lo acordado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, hay cosas que ya se saben, que ya fueron informadas oficialmente por el gobierno argentino y certificadas por el Fondo Monetario Internacional, declaraciones de su directora gerente Christine Lagarde. ¿Por qué decimos que se viene un invierno más frío? Y porque se sabe que va a haber medidas de ajuste, ahí vamos a verlas en una primera placa. ¿Qué se sabe ya? Se sabe que el ajuste acordado con el Fondo Monetario contempla rebaja de subsidios con su contracara, que es el aumento de tarifas. Se sabe, esto fue dicho, reconocido por el gobierno, que va a haber recorte en obra pública. Ya viene habiendo recorte en obra pública, antes incluso de que se anunciara que se iba a pedir un crédito al Fondo
Monetario Internacional, en el primer cuatrimestre del año, el gobierno venía gastando menos que el año pasado, año electoral, en obra pública. Después Duhovne anunció, antes del acuerdo, un recorte de 30.000 millones, a lo que se suma lo pactado con el Fondo Monetario Internacional. También se sabe que va a haber menos transferencias a provincias. Esto indudablemente va a abrir un foco de conflicto, de tormenta con los gobernadores. Y también se sabe que el total, el ajuste en términos de menor gasto, el esfuerzo fiscal, así lo llama el gobierno, va a ser por un total de 8.000 millones de dólares. El equivalente de 2018 a 2019, el Estado, entre lo que gasta y lo que recauda, va a quitar de la economía el equivalente a 8.000 millones de dólares. ¿Y esto qué genera? Con esto que ya se sabe. La economía tiene 4 motores. Una economía funciona a partir de 4 motores. Funciona a partir del gasto de consumo, y con lo que ya se sabe, aún sin tener los detalles del memorándum de entendimiento, se sabe, esto hay consenso entre todos los economistas, por el salto inflacionario, por las perspectivas de aumento salarial, aún con el 5% otorgado, en principio aceptado por los sindicatos, va a haber caída del salario real. Si a eso se le suma el encarecimiento del crédito con las tasas de las LEBAC y con todas las repercusiones en el resto del costo del crédito, indudablemente el consumo va a caer. Y el consumo es de los 4 motores de la economía el más fuerte. Entre un 65 y un 70% de la demanda de la actividad económica es traccionada por el consumo. Entonces, motor 1 en retroceso. El motor 2 es la inversión. La inversión por parte de las empresas en ampliar capacidad productiva, en abrir nuevas fábricas, en compra de bienes de capital. Con tasas de interés altas y con un mercado interno, como vimos, con el consumo frío, en retroceso, difícilmente la inversión sea un motor que active. El tercero es el gasto público. De qué manera el Estado, a través de su gasto, le pone fuerza a la economía. Y vimos que entre 2018 a 2019 va a haber un recorte fiscal de 8.000 millones de dólares. Y el cuarto motor es la demanda del resto del mundo, es decir, lo que Argentina puede exportar. Por ahí es quizás el único de los 4 motores en los que uno puede pensar que puede haber cierta reanimación. ¿Por qué? Y porque para un exportador con un dólar a 26.50 hoy, enseguida le vamos a preguntar pronósticos a los invitados, a los economistas presentes, es probable, no es seguro, pero es probable que las exportaciones tengan un repunte. Con lo cual, de los 4 motores, solo en el invierno, en la primavera, en el corto plazo, vamos a tener posibilidad de que funcione, de que traccionen las exportaciones. Quería también detenerme, uno dice, ¿hay alternativas? Bueno, si concedemos que es necesario reequilibrar al menos algo las cuentas fiscales, el gobierno por el único lado que se ocupa es por el lado de los gastos, el ajuste de gastos por 8.000 millones de dólares. Por el lado de los impuestos hubo una declaración que quería compartir con ustedes para contrastarla, del presidente Macri en el reportaje que brindó en Estados Unidos a los diarios Nación y Clarín. ¿Qué dijo Macri sobre impuestos? Ahí lo están viendo en pantalla. Necesitamos bajar los impuestos porque los argentinos están pagando impuestos por demás y eso hace que crezcamos menos. Hay distintas maneras de medir para evaluar y llegar a una conclusión acerca de si en Argentina se paga mucho o se paga poco de impuestos. Pero una manera es ver el total de cuánto los argentinos pagan de impuestos y se puede llegar a conclusiones muy distintas si uno empieza a mirar los impuestos de manera desagregada. Y ahí no hay ninguna duda de que hay impuestos que en Argentina se pagan mucho. Les quiero presentar una comparación de 2 impuestos. Uno del que se paga mucho y otro del que se paga ridículamente poco. Del que se paga mucho es el impuesto más importante, que es el impuesto al valor agregado.
Estos son datos del 2017, tomé para el año entero. El IVA recaudó el año pasado 786.000 millones de pesos, que equivalen al 28% de la recaudación. Este año va a ser bastante parecido. Como todos sabemos, el IVA es el impuesto que paga por igual el rico que el pobre por un bien suntuario como por la mayoría de los bienes de primera necesidad. Y el contraste que quería marcarles es con el único impuesto que en la estructura tributaria nacional grava a los patrimonios, que es bienes personales. ¿Cuánto recaudó el año pasado bienes personales? 22.000 millones de pesos. El número es inmenso, pero como porcentaje de la recaudación, es como les decía antes, ridículamente bajo. No llega al 1%, el 0,8%. Es el único impuesto que grava a la riqueza. ¿Recuerdan el programa pasado, cuando le mostramos la lista de los 50 más ricos de la Argentina? Hice un breve ejercicio numérico para mostrar una alternativa posible para intentar reequilibrar un poco las cuentas fiscales apelando a los impuestos. En la Argentina hay 1.000 personas con más de 30 millones de dólares cada uno. Estos son datos de una consultora que tiene sede en Estados Unidos y Londres, se llama Wealth como riqueza en inglés, WealthX. En conjunto, esas 1.000 personas, los más ricos, tienen 140.000 millones de dólares. Si uno imagina gravarlos con el 1%, el impuesto a los bienes personales está en 0,5 y va a bajar a 0,25, no es descabellado pensar que en un país que necesita recaudar más, porque tiene problemas fiscales y porque se supone que quienes están en mejor situación deberían contribuir más, no es descabellado pensar en subir esa alícuota al 1%. Si se los gravara con el 1% a 140.000 millones de dólares, en este ejercicio teórico numérico, se recaudarían 1.400 millones de dólares, que al dólar de hoy equivalen a 36.400 millones de pesos. Dicho de otra manera, solo con gravar con el 1% a los 1.000 argentinos más ricos, se recaudaría más de lo que ya se está recaudando, que como vimos antes, eran 22.000 millones de bienes personales. Otra vez, solo gravando con el 1% a los 1.000 más ricos, si la AFIP tuviera la capacidad y la voluntad política de gravar toda su riqueza, y con la información que hay disponible, eso es cada vez más posible, ¿no? Por la informática, por la Big Data y todas esas cuestiones, se recaudaría 36.400 millones más. Una vez y media lo que ya se está recaudando. Este tipo de impuestos son los impuestos vigentes en los países más desarrollados a los que el gobierno dice que se quiere parecer. Por ejemplo, en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El presidente estuvo con el titular de la OCDE, con el mexicano Gurría. Argentina quiere ingresar a ese selecto club. Y podemos hacer un último ejercicio, ya no con los 1.000 más ricos, sino con los 50 de la revista Forbes que presentamos la semana pasada. Los 50 argentinos más ricos, con más de 500 millones de dólares, tienen en total 70.000 millones de dólares. Otra vez, el mismo supuesto. Si se los gravara con el 1% solo a los 50 más ricos, se recaudarían 700 millones de dólares, lo que al dólar de hoy son 18.200 millones de pesos. Casi se duplicaría la recaudación de bienes personales, solo gravando a los 50 argentinos más ricos. De esto no se habla. En un día donde un argentino rico, lo veíamos recién en el programa del Gato, que es el ministro de Hacienda, tiene su propiedad declarada como un baldío, por explicaciones desopilantes y absolutamente inverosímiles, una obra finalizada en 2009. Entonces tenemos una economía que se acerca a un invierno muy frío, el invierno seguro y riesgos de que esto se prolongue a primavera, y un gobierno que quiere ajustar
con la receta del Fondo Monetario Internacional. De esto, ahora, en instantes, con 4 invitados. Buenas noches a los 4, estamos con Martín Alfie, Martín economista, los 4 economistas de la consultora Radar, Claudio Lozano, exdiputado, Unión Popular y flamante dirigente de En Marcha, se llama la agrupación. Así se llama, sí. Marina Alpoyeto, titular de la consultora EcoGo, ex consultora BEN, gracias por venir Marina, y Rodrigo Álvarez de la consultora analítica, gracias Rodrigo. ¿Qué tal? Bueno, hoy estuvieron seguramente los 4 pendientes, dólar a 26.50 y el gobierno no interviene. ¿Qué es lo que están viendo? Rodrigo, bueno, arranco yo. ¿Arrancá vos? Digo, la jornada de hoy fue medio particular, porque hubo poco volumen y el 26.50 fue una operación, o 26 en el mayorista, fue una operación al final muy puntual, no representativa de lo que pasó en la jornada. Esto no implica que obviamente haya una voluntad, y esto es la hipótesis, de mover y subir un poco más el tipo de cambio antes de que llegue la plata del fondo y generar un marco donde el tipo de cambio esté algo más arriba para no generar presiones hacia adelante. La verdad que es muy difícil. ¿Estaría conversado, o sea, un dólar más alto estaría conversado ya con el Fondo Monetario Internacional? No sé si estaría conversado, pero digo, tal vez es una de los, en esta lógica de dejar flotar el tipo de cambio, partir de un nivel de tipo de cambio más alto, que obviamente tiene implicancias para toda la macro. Es muy difícil proyectar el tipo de cambio en esta coyuntura. Marina. Yo lo que te diría es, yo no estoy convencida de que el gobierno quiere un dólar más alto en este contexto. No estás convencida. Parece que no. Me parece que un dólar te corrige el sector externo, desde el lado más que del aumento en las expo, del lado del ajuste y la caída en las importaciones. Te complica enormemente la dinámica inflacionaria hacia adelante y sobre todo lo que te diría es no te corrige las cuentas fiscales. Tenés menos ingresos asociados al tipo de cambio, tenés más gastos asociados al tipo de cambio, puntualmente los intereses y en segundo lugar las tarifas, donde el aumento del dólar, digamos, te las complica más que proporcionalmente. Entonces, por el impacto sobre el gas. Sobre el gas y la electricidad, te diría. Con lo cual, yo no me parece, digamos, que el gobierno estaría más cómodo, digamos, que el tipo de cambio se estabilice. Lo que pasa es que, bueno, digamos, tuviste el anuncio del megapaquete con un desembolso muy grande en el arranque, los 15.000 millones de dólares, pero que, bueno, que entran recién de acá a unos 10 días. Y en el medio, la verdad es que cuando el día posterior al anuncio, digamos, nadie sabía, digamos, dónde iba a abrir el tipo de cambio. Evidentemente, digamos, hay más demanda que oferta en este contexto y bueno, tenés un banco central que se corrió y un banco nación que está en todo caso mirando, digamos, de costado. Claudio, ¿estás de acuerdo con la mirada de Rodrigo o con la de Marina? Más con la de Marina. Me parece que el diseño de política que armaron con la idea de no emisión y por otro lado no financiamiento al banco central es una suerte de convertibilidad con tipo de cambio flexible. Y que ese tipo de cambio, la idea es que se mueva entre, digamos, el nivel actual, pero no mucho más, porque me parece que efectivamente complica el tema de los pagos por deuda, complica el tema de tarifas, y creo que en todo caso sí, puede estar un poquito más arriba, porque el impacto, en todo caso me parece que se busque, es que se frene un poco la salida permanente de capitales y el déficit turístico, que en todo caso podría ser uno de los elementos que estarían buscando. Igualmente me parece que en el marco de la discusión general, este tema, que es muy técnico, la verdad es que la última vez que nosotros fuimos por la idea del déficit cero, en contextos de recesión y de endeudamiento, la última vez fue en el final de la convertibilidad. Y nos comimos 4 años de hiperrecesión, saltó todo por el aire, 50% de pobres, y fue un verdadero desastre. Así que la verdad que el escenario que plantea lo que vos acabas de comentar es un escenario, desde mi punto de vista, sumamente complicado. No solo por lo económico y social, sino también por lo que dijiste de Patricia Bullrich. Porque la verdad es que al mismo tiempo que aparecen estos escenarios de ajuste, aparecen estas miradas extrañas, donde de repente los perfectos que son juzgados resulta que no son responsables,
o de repente un propio presidente que te dice que las Fuerzas Armadas tienen que acompañar a las Fuerzas de Seguridad. Así que el escenario de la Argentina es un escenario preocupante. Martín, supongo que en esto coinciden todos, ¿no? El invierno va a ser muy frío en materia económica. ¿Solo el invierno? Y la verdad que cuando uno ve las proyecciones, tanto para este año como para el año que viene, le cuesta encontrar cuál va a ser el sector que pueda reactivar la economía. Y un poco yendo a lo que comentaban recién, puede ser que haya una estrategia de dejar flotar el dólar este año, que, pequeño detalle, no hay meta de inflación, entonces que gran parte del ajuste se haga en el 2018 para tener margen en 2019, un año eleccionario, poder atrasar el tipo de cambio al estilo de que fue 2017. La diferencia es que lo que es la obra pública va a sufrir un fuerte ajuste, cosa que en 2017 ayudó a la actividad. El gobierno plantea que los PPP serían el vehículo de inversión que reemplace la obra pública. El programa de propiedad participada. Exacto, pero la verdad que por ahora lo único que se licitó fue los corredores viales y viene con un ritmo bastante lento como para reemplazar todos los recursos que implica la obra pública. Por lo tanto, va a ser un invierno duro y muy posiblemente 2019, si se recupera, va a ser una recuperación muy leve. Pero en realidad el recorte de gasto tal cual ellos lo presentaron se concentra en el 2019. Son 64.000 millones de pesos menos en el 2018 y son 219.000 millones de pesos en el 2019. Así está presentado. Y 230.000 en el 2020. Ese es el itinerario que han planteado. Así que en realidad ni siquiera estarían acercándose. Sí, pero podrían sobreajustar ahora para tener más margen para el año que viene. Uno cuando analiza... Voy al tema este. Me parece que el problema es que esto es absolutamente inconsistente. Sí. Porque en realidad si vamos a un cuadro recesivo, el problema del déficit cero es que también se te va a caer la recaudación y después vas a tener que multiplicar el ajuste del gasto. Y además en un contexto de endeudamiento, como vos no estás cancelando ni un solo dólar de capital, sino que estás financiando el pago de intereses, renovás ampliando capital de deuda todos los años. O sea, este es un cuento que no termina nunca, te coloca en el sendero del ajuste sin fin. ¿Qué es lo que pasó en el final de la convertibilidad? Ahora, Marina, Rodrigo, cuando los gobiernos no quieren suicidarse, cuando uno intenta entender qué es lo que está haciendo un gobierno, trata de ver cuál es la lógica. ¿Qué lógica creen ustedes que subyace en lo que está haciendo el gobierno como para pensar en algo lógico que es pretender ganar las elecciones el año que viene? ¿Qué hay cuáles son los mecanismos para el gobierno virtuosos que harían que la economía saliera de esta situación, de la recesión de este año? A ver, yo creo, interpretando lo que puede estar haciendo el gobierno, primero no es 2001, digamos, estamos lejos del escenario 2001 por el contexto internacional, por el nivel de tasas, por la dinámica de la economía antes de este shock cambiario. Digamos, me parece que... No hay crisis bancaria, ¿no? No hay crisis bancaria, la economía no está... Tenés inflación, con lo cual no tenés un ajuste nominal del gasto, me parece que es bastante distinto a 2001. Entonces, yo descarto el escenario de 2001. Lo cierto es que estás en una dinámica donde evidentemente la economía va a ajustar. ¿Cuál es la lógica que creo que aplica el gobierno? Dice, bueno, como a los mercados, el déficit lo tengo que financiar, de alguna manera. Tengo un rojo fiscal que tengo que financiar de alguna manera. Como no quiero recurrir a emisión monetaria y quiero dejar al Banco Central lo más aislado posible, tengo que financiarlo con deuda. ¿Qué elijo? Y no siguiendo la lógica que planteas vos de aumentar, digamos, impuestos, que es toda una discusión en sí misma, porque también hay que plantear que el gobierno, la oposición planteó el impuesto a la renta financiera y la verdad que no fue una buena solución. Pero digo, dado que hay que financiar una brecha y el mercado en este contexto no me la va a financiar o me la va a financiar con mucha volatilidad y a costos muy elevados, elijo el Fondo Monetario. Yo creo que lo que plantea el fondo no está muy lejos de lo que tiene Macri en la cabeza, que es que la economía, que el gasto hay que ajustarlo y podemos discutir. Yo claramente creo que el problema de la Argentina no pasa por la brecha fiscal, sino porque la economía no tiene competitividad y son dos dimensiones totalmente distintas. Pero digo, en esa lógica, dado que tengo que ajustar y que los problemas de la economía pasan por el gasto, yo quiero hacer o hago el ajuste fuerte este año,
lo más fuerte posible en el segundo semestre y después veo cómo reactivo la economía el año que viene. Obviamente es una jugada complicada, con riesgo, hay que ver cuál es el elemento que utiliza el gobierno para reactivar la economía, dado que se va a enfriar mucho en el segundo semestre. Marina. Mira, para poder dar vuelta a la macro de corto, digamos, en un contexto donde tenés ciertos claros problemas de competitividad, no tanto con esta foto desde el lado del tipo de cambio, sí desde el lado de la presión impositiva. Hoy la presión impositiva que tenés sobre los sectores formales de la economía es altísima, o sea, hoy se recauda en la Argentina un monto similar al promedio en porcentaje del producto de los países de la OECD. Sobre las empresas, ¿no? Sobre los individuos. Sobre los individuos en forma indirecta, o sea, tenés un sistema tributario que si querés es bastante perverso, pero digo, la presión impositiva efectiva sobre los sectores que tributan es muy alta y te diría que junto con el intento de recomponer los precios de las tarifas de servicios públicos para devolverle rentabilidad y volver a generar una oferta energética en la Argentina en un contexto de economía cerrada para proteger el empleo, está generando un costo argentino que no es compatible con inversiones en sectores exportadores. Con este tipo de cambio en la foto estás mejor. El problema que tenés siempre es que cuando estás mejor en el tipo de cambio, digo, tenés un problema en términos de gobernabilidad, con lo cual atrasás el tipo de cambio. Cuando atrasás el tipo de cambio te mejora el consumo interno. Cuando te mejora el consumo interno te volviste a generar un problema de competitividad. Entonces estás en un círculo vicioso complicado, donde tenés un agujero fiscal que hoy se está financiando. Cambiaste un esquema de financiamiento, pasaste de financiarte con impuesto inflacionario a financiarte con deuda en el mercado. La deuda empezó a correr y cuando el mercado te veía lindo y de ojos celestes y te financiaba, y de hecho el año pasado el mercado te financió una duplicación del déficit externo, en gran medida porque te pedía una sola agenda, que era que el gobierno gane la elección de medio término. Bueno, digo, pasada la elección, cuando el gobierno empezó con la agenda de correcciones, en línea con lo que se esperaba, si querés, el mercado, en parte porque hiciste algunas cosas, si querés, mal, en parte porque el mundo pero de golpe, digamos, la toma de ganancias fue mucho más significativa sobre aquellas economías con desajustes externos muy grandes, Argentina en particular, y la ida al fondo tuvo que ver básicamente con intentar suavizar, si querés, el ajuste. Ahora, después podemos discutir, digamos, la letra chica del programa, donde a mi juicio, digamos, para, si querés, dar vuelta al ciclo el año que viene, en un año electoral. Mi sensación es que el mercado, que de nuevo el año pasado te pedía una sola agenda, que era la gobernabilidad, te empezó a pedir dos agendas que para mí son contradictorias, la gobernabilidad y el ajuste. Ahora aparece un prestamista de última instancia, que es el fondo, entonces mira el ajuste y la gobernabilidad la mira de costado. Mi sensación es que la gobernabilidad la va a mirar de costado un tiempo corto y en algún momento, entonces volver a atrasar el tipo de cambio en un año electoral en un país con libre movilidad de capitales como el que tenés, la verdad que es complejo y sobre todo mi sensación es que otra vez la meta fiscal, digamos, choca contra una meta de inflación en un contexto donde tenés la mitad del gasto público indexado al pasado y donde tenés, digamos, un tipo de cambio, si querés, flexible, con un sector público que está corto desde el lado del tipo de cambio. ¿Había alternativa? ¿Tenían alternativa? Pensando en el gobierno. ¿Tenían alternativa? Ir a un nuevo socio para profundizar el rumbo que tiene tomado hace tiempo. Me parece que no hay un fondo monetario que le esté diciendo al gobierno que tiene que hacer lo que no quiere hacer. Con independencia de eso, sí quiero dejar claro que cuando digo lo que digo respecto al 2001 no es porque estemos en el mismo momento que en el 2001. Lo digo en el sentido de que la idea de déficit cero acompañado de recesión y endeudamiento es un cóctel explosivo. No termina igual porque es distinta la situación, pero no se sostiene. Es absolutamente inconsistente. Y el otro tema es que tampoco me parece que cualquier discusión sobre el ajuste de las cuentas públicas no resuelve el problema de los desequilibrios productivos, financieros y comerciales externos que tiene la Argentina. Problema crónico de falta de dólares. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares, y una barbaridad. En realidad, cuando vos ves la brecha de financiamiento del 2017, fueron de 40.000 millones de dólares en la Argentina. Y tenés concentrados vencimientos desde ahora hasta marzo del año que viene por 56.000 millones de dólares. Así planteado parece una bomba de tiempo. Sí. Bueno, armaron una bomba de tiempo, sí. Las LEVAC son una bomba de tiempo. El grado de irresponsabilidad de la política de endeudamiento de este gobierno y del armado de las LEVAC es impresionante. O sea, ¿Cómo se hace un país con un agujero externo de
30.000, 40.000 millones de dólares para revertirlo o para amortiguarlo en un plazo Pero ahí tenés razonable. 25.000 millones de dólares de fuga, ahí tenés 10.000 palos verdes de turismo. ¿Cómo se hace para frenar Bueno, eso? desde ya que la ausencia en este programa fue una política productiva que busque justamente solucionar los déficits externos. Hay un relato que se creó con este gobierno de nosotros íbamos bien, teníamos el financiamiento del mercado y un día para otro, ya sea por cuestión externa o interna, se cortó, pero el camino era el correcto. Yo creo que cuando uno revisa no lo meramente fiscal, sino lo productivo, ahí hubo una serie de errores de políticas que llevaron a que estos desequilibrios se agranden. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la apertura en la industria automotriz y el no control de lo que es el intercambio flex con Brasil. Eso generó un agujero adicional de 3.000 millones de dólares entre 2015 y 2017. Y no solo agrandaron el agujero, sino que generaron que ese agujero sea más riesgoso. ¿Por qué? Porque liberaron la entrada y salida de capitales. Por lo tanto, si vos tenés desequilibrios externos y además permitís que los capitales puedan moverse de acuerdo al humor de los mercados, estás creando no solo una bomba de tiempo, sino que le estás poniendo mecha. Entonces, me parece que el gobierno, en esta idea de víamos bien y ahora tenemos otro financiamiento y tenemos que seguir el mismo camino, se equivoca. Hay que retomar la agenda productiva, hay que poner un ojo mucho más fuerte en lo que es el sector externo y buscar alternativas para generar más dólares de exportación, más competitividad y ¿Coincidís administrar con el eso, sector Rodrigo? Sí, en términos generales creo que el problema es la brecha externa más que la brecha fiscal. O sea, la falta de dólares La más falta que el de que déficit la fiscal. economía argentina es un B8 consumiendo dólares y la foto no ha cambiado y antes lo solucionabas con una restricción a la economía, lo solucionaste en 2011 con un cepo y con restricciones al comercio. Una vez que liberaste la cuenta capital, que abriste al flujo de capitales, durante los 2 primeros años de la gestión, donde el mundo te financió, el mundo estaba líquido, el mundo estaba propenso al riesgo, lo aprovechaste, pero ahora cambiaron los vientos y te genera, digamos, te ven como vulnerable y obviamente eso te genera un riesgo muy alto porque los flujos de capitales salen y te generan el salto de tipo de cambio con el impacto en la actividad y en la inflación. Ahora, es una agenda mucho más compleja porque lo cierto es que la Argentina estructuralmente tomemos los últimos 12 años, desde el punto de vista de competitividad y de capacidad exportadora, más allá de los sectores donde tradicionalmente tiene ventaja competitiva, como el agro, algún otro sector que coyunturalmente se ha destacado, no ha generado... Es increíble, ¿no? Porque seguimos hablando de lo mismo hace ¿cuánto? 20 años. Yo diría, yo no estoy totalmente de acuerdo con que... yo creo que el gobierno intentó una agenda al principio para generar dólares. O sea, de hecho, intentó una redistribución del ingreso hacia los sectores exportadores, te diría el agro, devaluó, bajó retenciones y subió tarifas en sectores energéticos. Digo, si esa no era una agenda para generar dólares, digo, no sé dónde está la agenda. Le En salió simultáneo mal. bajó... ¿Qué le salió mal? Bueno, lo que le salió mal en gran medida fue un gobierno que de alguna forma intentó mantener el consenso local, el primer año aumentando el desajuste fiscal y el segundo año aumentando el desajuste del sector externo. Duplicaste el déficit de las cuentas externas. El primer año, desde el punto de vista, si querés, del gasto y sobre todo de una baja en la presión impositiva, alguna, yo qué sé, digamos, baja el impuesto al turismo, si querés, uno no entiende muy bien por qué, devolución del dólar ahorro, o sea, algunas cosas que no podían no haber estado. El segundo año, fundamentalmente, de la mano del impulso fenomenal al crédito, sobre todo al crédito dirigido al consumo de dólares. Y agrego una cosa más, con respecto a Brasil. La verdad es que Brasil vino de una recesión, digamos, de 2 años, donde el producto cayó 10% y donde las exportaciones a Brasil le estabas vendiendo el año pasado menos de la mitad de los autos que vendías en 2003. O sea, había un factor externo. Ahora, se combinó una recesión en Brasil con un boom de consumo interno, si querés, de durables, fundamentalmente de autos, combinación de crédito y atraso cambiario, En año que electoral. te generó el flex. Ahora, lo que te iba a ayudar este año, que era Brasil reactivándose, bueno, digo, tienes un signo de pregunta gigantesco, digamos, después de lo que fue el paro de camioneros de la semana pasada y sobre todo frente a la incertidumbre que te genera la sucesión electoral. Claudio, es muy ingenuo plantear que en un gabinete debería ser más importante el ministro Cabrera de Producción que el ministro de Hacienda. No, no me parece ingenuo. En todo caso, aparte digo porque estamos discutiendo en términos de cartera, pero en realidad seguramente la cuestión productiva debería tener un papel central en la estrategia económica que el país adopte.
Pero independientemente de eso, a mí me parece que los desequilibrios de la Argentina, productivos, comerciales, financieros, son viejos. No son de este gobierno. Las políticas de este gobierno, aperturistas, desreguladores, las agravaron. Y en todo caso llegamos al embudo en el que estamos. Yo comparto lo que decía acá Rodrigo, pero me parece que hay un tema de enfoque básico que se liga con lo que vos presentaste al comienzo. El problema de la Argentina no son ni los trabajadores, ni los pobres, ni el Estado, son los ricos. Nos salen muy caros los ricos a los argentinos. Los ricos son los que amasan fortunas a expensas del Estado, son los que no pagan impuestos, son los que fugan capitales y no invierten. Y además nos endeudan cada vez que gobiernan. Martín, Claudio, Marina, Rodrigo, a los cuatro, gracias por venir. Enseguidita ahora se viene el segmento del desafío económico. Emanuel Álvarez Agis va a desafiar la idea de que el Fondo Monetario vino para evitar una crisis. ¿A qué vino el fondo? Emanuel Álvarez Agis, muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿No vino a evitar una crisis? Por ahí sí, no pareciera ser el caso por lo que el fondo viene haciendo y por lo que el fondo recomendó. Digamos, vos sabés que, a ver, toda esta discusión que la venimos teniendo aparte acá en esta columna hace tiempo, es si salimos de esto con una expansión de la economía o con una recesión de la economía. Para el problema que el fondo viene a solucionar, las dos son soluciones. Porque lo que hay que decir es que el Fondo Monetario, su función es solucionarte un problema en el balance de pagos, o sea, solucionarte un faltante de dólares. No es que fuimos al fondo para crecer, no es que fuimos al fondo para bajar la inflación, la función del fondo es solucionar el faltante de dólares. Y varias veces se creó para eso, ¿no? Se creó para eso, y varias veces lo dijimos acá, vos lo podés solucionar con una recesión o con una expansión. Para ver si nos va a ayudar el fondo a que la economía se expanda, en la primera placa lo que vamos a ver es lo que hizo el fondo en un momento, digamos, crucial de la economía internacional, que fue la crisis de 2009. Vos sabés que la crisis de 2009 fue la más grande desde la gran recesión de los años 30. En ese momento, donde todo el mundo iba para abajo, el fondo intervino en un total de 41 países. En esos 41 países les dio en su mayoría acuerdo de stand-by, a veces acuerdo de facilidades, pero en total en 41 países recomendó 115 políticas, digamos, de las cuales políticas que expandían la economía fueron nada más que 24. El 21% de las políticas que recomendó. Políticas que contraían la economía, 91. El 79% de las políticas que el fondo recomendó en el peor momento del mundo, no ya en el peor momento de un país, no ya en una crisis de balance de pagos particular. Danos un ejemplo de una política recomendada por el fondo expansiva, bueno, y las otras las conocemos más. Claro, por ejemplo, que hubiese venido y nos hubiese dicho, che, bajen un poquito la tasa de interés. O que nos hubiesen dicho, aumenten el gasto en jubilaciones. O que nos hubiesen dicho, aumenten el gasto en obra pública. Por ejemplo, esas son recomendaciones que el Fondo Monetario, en función de los análisis que hace, a veces le dice a un país, por ejemplo, vos tendrías que fortalecer tu negociación paritaria. Porque, por ejemplo, el sector privado está muy débil. Digamos, el fondo te puede recomendar políticas expansivas. Lo que suponemos, yo te diría el 99% de los economistas, es que si el mundo se va para abajo, como se fue en 2009, lo que tienen que hacer los países es aplicar políticas expansivas, no recesivas, lo que se define como políticas contracíclicas. Digamos, de hecho, la razón fundamental por la cual... Estados Unidos. Bueno, la razón fundamental por la cual el mundo salió de la recesión de 2009 en 2010 y en 2011 fue porque no le hizo caso al fondo y expandió el gasto. Cuando sí le hizo caso al fondo fue en 2012, donde el mundo nuevamente estaba creciendo fuerte y hizo como una bajadita de la expansión post-crisis. Ahora, vamos a ver un poco, vos recién lo hablabas acá en la mesa, en la segunda placa lo que vamos a ver es la dinámica en la cual está a punto de meternos el fondo. Fíjate, arriba lo que tenemos es el famoso déficit fiscal, la resta entre gasto público y los impuestos. Esa diferencia, cuando los gastos son más altos que los impuestos, se llama déficit fiscal. Y nosotros en general, viste que escuchamos el déficit fiscal ese del 3%, la meta es del 2,2%. Bueno, eso es porque se mide respecto del Producto Bruto Interno, del tamaño de nuestra economía. Fíjate que la secuencia se lee de izquierda a derecha, al contrario que las agujas del reloj. O sea, el fondo lo que nos dice es bajen el gasto público. Esto, en la primera flecha para abajo, es una realidad contable.
no es un mecanismo, no es una adivinanza que estamos haciendo nosotros. Cuando vos bajás el gasto público en 1 peso, el Producto Bruto Interno baja en 1 peso. Digamos, eso es así por definición. Ahora, ¿cuál es el problema que en general ocurre en estas dinámicas? Que es que cuando vos bajás el Producto Bruto Interno, eso se te retroalimenta a una baja en los impuestos. Porque vos cobrás impuestos sobre un determinado nivel de actividad. No es que cobrás impuestos fijos. El IVA va sobre el nivel de actividad, ingreso bruto va sobre el nivel de actividad, el impuesto a las ganancias. Lo que decía Marina recién. Claro, vos te metés en una dinámica donde al final no sabés, por ponerlo en términos de esta placa, si la flecha de la baja del gasto público es más grande que la flecha de la baja de impuestos. Se te puede dar esa paradoja. Ahora, para finalmente saber si el fondo nos ayuda a evitar una recesión, veamos concretamente en números, vos lo anticipabas con los contenidos, veamos en la tercera placa qué nos recomendó hacer el Fondo Monetario en este programa que tiene 3 años, este año 2019 y 2020. Esta es la variación de estos renglones del gasto neta de inflación, o sea, la variación en términos reales, como usualmente se dice. Estos son datos oficiales que distribuyó el ministro Duhovne en la conferencia de prensa anunciando el acuerdo con el fondo. Exacto. No son cálculos de Manuel, son los datos oficiales. Exacto. Si hubiese alguna flecha para arriba ahí, eso querría decir que estás aplicando una política expansiva. Ahora fíjate que el gasto primario, que es el gasto básicamente corriente del Estado Nacional, tiene que bajar en estos 3 años que vienen un 13%. Eso equivale a sacarle 4 puntos al Producto Bruto Interno de la economía argentina. Los ajustes, como no vas a tocar jubilaciones, vos te acordás que hace 2 semanas trajimos el paquete del fondo, ¿no? Trajimos la caja. Acertamos 2, erramos 1. Digamos, sacamos una tijera, dijimos que había un recorte, lo hubo. Sacamos $1 que te acordarás que se nos fue para arriba, hubo una devaluación. Lo que nos equivocamos es en dónde estaba el recorte. Dijimos, probablemente van a ser jubilaciones. El Ministerio de Economía y el Fondo dejaron claro que no y que los ajustes van a venir. En materia de subsidios, o sea, más tarifas, 48% por arriba de la inflación, van a tener que subir los subsidios. Salarios públicos que van a perder 13% respecto a la inflación. Un número, hay que decirlo, tristemente célebre, ¿no? Cuando Argentina no tenía inflación... El recorte del 13%. El recorte que pidió el fondo sobre los salarios públicos era 13% nominal. Hoy, como tenemos inflación, nos los pide neto de inflación. Fíjate, las transferencias a provincias 76% abajo y la obra pública que prácticamente va a desaparecer como renglón del gasto. Con estas políticas, el Estado, el impulso que le está metiendo la economía es recesivo. ¿De cuánto? 4 puntos del producto. ¿Puede la economía crecer? Bueno, tiene que haber un componente de la demanda agregada que no solo los motores que planteamos al comienzo. El consumo, la inversión o las exportaciones, que crezcan no 4 puntos, porque eso nos dejaría en un empate, más de 4 puntos. La dinámica que te generan estos factores hace, la verdad, muy poco probable que eso ocurra. ¿Y qué es lo que están pensando? ¿Que esto es un shock de confianza y que van a llover dólares de inversiones productivas? Hay 2 factores. Mira, cuando uno mira la historia de los acuerdos con el fondo en Argentina, que fueron 21, este es el acuerdo número 22 que vamos a firmar con el fondo, más o menos en la mitad de esos acuerdos la economía argentina creció. Y de esa mitad, más o menos la mitad fue porque básicamente tuviste buena suerte, o sea, el mundo empezó a crecer y te arrastró, a pesar de que vos estabas bajando y achicando tu mercado interno. La otra mitad fue para apreciación, o sea, fue porque el acuerdo con el fondo te dio una especie de veranito con el mercado financiero, te volvieron a ingresar dólares, eso te apreció la moneda y te expandió bajó el la dólar. economía. Sí, justamente la situación que nos llevó hasta acá. O sea, la situación que nosotros no querríamos que se repita. O sea, que si vos pensás que el mundo va a estar peor y que vos no querés dejar de apreciar tu moneda porque esa situación te llevó acá, es muy difícil pensar que el acuerdo con el fondo te expanda la economía. Más bien te la va a meter en una recesión. Gracias, Emanuel. Gracias a vos. Esfuerzo que estamos haciendo para entender, ¿no? Para entender este momento tan difícil y tan complicado. Punto final en el día de hoy para la economía. Vamos a hablar ahora un poquitito de política internacional, vamos a hablar del Mundial. No específicamente del Mundial, sino que vamos a usar el Mundial como excusa para entender qué está pasando en el país sede del Mundial.
Otro de nuestros columnistas estrellas, el señor José Natanson. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas el otro noches. mundial, con Putin y la Copa. Efectivamente, empieza el mundial y lo que nos vamos a plantear hoy es tratar de entender qué significa el mundial para Rusia y qué significa el mundial para Putin. Mira, hay una conceptualización muy clara de ciencia política, que es la idea de poder blando. ¿Qué es el poder blando? El poder blando es el poder que tiene que ver con la persuasión, con la diplomacia, con el prestigio, con los valores. No es el poder duro. El poder duro es la economía y la fuerza militar. El poder blando es un recurso que se usa, que usan los países, los gobiernos, los estados, por medio de estos valores de la diplomacia, la persuasión, etcétera. Lo que vamos a plantear ahora es cómo el Mundial se inscribe dentro de una estrategia de reconstrucción de poder de Rusia. Vamos a ver, Marcelo, un par de gráficos que nos ayudan a entender en qué situación heredó Putin o en qué situación estaba Rusia cuando Putin asumió el gobierno. Mira, esta es la economía de la Unión Soviética y después la economía rusa, la economía de la Unión Soviética en rojo acá, y después la economía rusa, y fíjate cómo cayó de una manera fenomenal en 1990, cuando implosiona el bloque soviético, y cómo después, durante muchos años, empieza una recuperación muy lenta. Es decir, Rusia perdió, a partir de la implosión de la Unión Soviética, la mitad de su territorio, era la Unión Soviética, pasó a ser Rusia, la mitad de su población y una parte importante de su economía. Vamos a ver otro gráfico que también ayuda a explicar cómo el poder duro, decíamos, el poder duro es poder económico y poder militar, cómo el poder duro de Rusia o de la Unión Soviética fue severamente afectado a partir de la caída del muro de Berlín y la implosión del bloque soviético. Esto es la OTAN. Pintado en negro los países que forman parte del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la alianza de países occidentales entre Europa Occidental y Estados Unidos, destinada a confrontar efectivamente con el Pacto de Varsovia, que era el bloque comunista. Mira cómo era la OTAN en 1990 y mira cómo era 10 años después de la caída del muro de Berlín. Es decir, la OTAN fue incorporando países, te los cuento, Alemania Oriental, Polonia, Hungría, República Checa, primero, después Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Rumania, Eslovaquia, etcétera, etcétera, de manera tal de ir acorralando a Rusia. Esto fue pasando, es decir, Rusia perdió poder militar, poder económico, población, territorio, perdió poder duro. Hasta que llegó este hombre que vamos a ver ahora, que asumió como presidente de Rusia en el año 2000. Ahí lo tenés a Vladimir Putin haciendo diferentes cosas. Estas fotos las sacamos de una página muy buena que recomiendo, que se llama Putin Doing Things, Putin haciendo cosas. Ahí lo tenés tomando sol, lo vamos a ver, bueno, ahí está jugando al hockey sobre hielo, que es un deporte muy popular en Rusia. O sea, acá me dicen, es cierto, ¿no? Alguna remembranza de Carlos Menem. Efectivamente, sí, efectivamente. Un hombre que se muestra en alguna... Ahí está, en bíceps. Se muestra en bíceps, hay otra foto donde está haciendo karate, etcétera. Bueno, a partir del 2000... Él era hombre de la KGB. Él fue director de la KGB, claro. Sí, el servicio se llamaba diferente, pero fue el heredero de la KGB, sí. A partir del 2000, cuando... Putin asume la presidencia de Rusia, se da un proceso de recuperación de la economía del poder duro y también del poder blando de Rusia. Esto tiene mucho que ver, obviamente, con el boom de los commodities. Sabemos que Rusia es un exportador básico, tiene una de las reservas más importantes de gas del mundo, en las reservas de hidrocarburos más importantes del mundo, pero también se da a través de una serie de estrategias de reconstrucción de la centralidad del Estado ruso, que es algo que Putin logra hacer. Ahí lo tenés, mira, haciendo judo. Vamos a ver una placa que muestra cómo fue la evolución de la economía. Sí, con un perro. La evolución de la economía rusa. Mira, esto es cómo cayó durante Yeltsin, a partir de la caída del muro de Berlín, la presidencia de Yeltsin, cómo cayó de manera muy notable, y cómo cuando asume Putin, marcado en rosa, empieza una recuperación que se sostiene incluso un periodo en el que Putin no fue presidente, sino que fue primer ministro, pero seguía ejerciendo el poder y lo dejó a Medvedev, que es su reemplazante. Rusia tiene hoy un protagonismo recuperado muy marcado en una serie de lugares. Rusia enfrentó la expansión de la OTAN que veníamos ahora con la anexión de Crimea, dijo hasta acá llegaron muchachos, Europa Occidental no puede avanzar más de acá porque hasta acá plantamos, y libró una guerra con Ucrania por este tema. Rusia intervino de manera muy fuerte en Siria, dio vuelta al conflicto siria. Rusia tiene una base muy importante, Tartus, en el Mediterráneo, que está en Siria, digamos, y que le permitió a Rusia recuperar su influencia en Medio Oriente. Hizo nuevas alianzas con Turquía, con Venezuela, con una serie de países. Lo que marcamos entonces, Marcelo, es que el Mundial de Fútbol, que empieza, si no me equivoco, este jueves. Sí, señor. Este jueves, con un partido que juegan... Rusia, Egipto, creo que es. No tengo, como sabes, no soy especialmente futbolero, entonces no podría decirlo, pero bueno, el Mundial que ya nos van a decir, seguramente alguien nos va... Es Rusia-Egipto, ¿no?
Rusia-Egipto, Rusia, efectivamente. Egipto, ok. El Mundial que empieza este jueves, Rusia contra Egipto, No, Arabia Saudita. Rusia contra Arabia Saudita, marca una estrategia de recuperación del poder duro, pero también del poder blando de Rusia. Lo que está tratando de transmitir Yeltsin con el Mundial es que Rusia, Putin, perdón, con el Mundial, es que Rusia está recuperando su grandeza. Rusia fue un imperio zarista. Rusia tiene 11 usos horarios, un país muy extendido. Rusia tiene el segundo arsenal nuclear del mundo, la primera reserva de gas, una de las más grandes de petróleo, y lo que le está mostrando al mundo Putin con esto es que el poder de Rusia se está recuperando. Gracias, José. Nos vamos al corte y lo que nos queda es el otro gran tema de esta semana, cuenta regresiva hasta el miércoles que viene, en una seguramente prolongadísima sesión en diputados para ver si se vota o no el aborto legal, gratuito y seguro. Después del corte, una de las causas para estar a favor de la despenalización con Olivia Sor.